Hola banda, hablemos sobre Mickey 17, la nueva película del ganador del Oscar Bong Joon-ho, que simple y sencillamente elevó su carrera con Parasites en todos los sentidos, desde lo comercial hasta lo artístico. Pero ¿qué tal está su nuevo proyecto? Ahora contando con Robert Pattinson como protagonista y una historia que propone un high concept cuando menos interesante y que si bien podría ser tomado con otros géneros, el director ha seleccionado usar la comedia y la ciencia ficción para elaborar su nueva crítica social. Pero reitero mi pregunta, ¿qué tal está esta película? ¿Vale o no vale la pena? Bueno, quisiera decir que depende mucho no de cómo la vayas a ver, sino de qué tanto te puedes meter en la historia. ¿Por qué digo esto? Porque si tú eres un fan de la ciencia ficción que busca algo más, no tanto lógico, sino que sí juegue con su concepto y sobre todo explote las diferentes cosas. Por ejemplo, si vive y a cada rato lo están matando al personaje, ¿cómo juegan sus memorias? ¿Cómo juega esta nueva versión del personaje? ¿Qué tipos de interacciones puede tener? Y cosas de ese estilo, pues creo que te va a quedar mucho a deber. En cambio, si solo eres alguien que te gusta la ciencia ficción en un punto más ligero, en el cual, ok, sí hay un concepto, pero no se especifica mucho y simple y sencillamente existe porque sí, pues creo que sí te va a parecer bastante buena la película, cuando menos entretenida. Pero en mi caso, pues no, la verdad es que siento que esta película pudo haber explotado más sus posibilidades y si bien tiene puntos buenos como el diseño de producción principalmente y la cinefotografía, la verdad en cuestiones narrativas, actorales y sobre todo de montaje, pues sí, deja mucho que desear. Pero bueno, primero quisiera hablar de lo bueno, y ya que mencioné el diseño de producción, quisiera decir que este está muy bien orientado a la ciencia ficción que está proponiendo el director. Digo, creo que se nota mucho que los diferentes modelos de las naves, los diferentes modelos de los aparatos para rejuvenecer, las diferentes tecnologías con las que habitan y sobre todo el universo se siente muy nutrido. Tú notas que realmente, a pesar de no ser muchas locaciones, las que hay juegan un papel interesante en cuanto a su construcción. Tú notas que es una arquitectura que remite mucho al minimalismo y sobre todo sí juega mucho con estas estructuras cuadradas para reforzar que los personajes están atrapados en este mundo sin color y sobre todo sin esperanza. Pero también esto no es solo virtud del diseño de producción, también la cinefotografía aporta, con una paleta que gira mucho hacia los grises y sobre todo con unos encuadres que priorizan más los medium shots, o sea que vienen siendo de la cintura hacia arriba, también nos dan esa idea de un personaje aislado, un personaje triste, un personaje atrapado en esta realidad en la cual pues sí, no se siente cómodo y que tiene que lidiar con muchos cambios. También quisiera decir que los movimientos de cámara están muy bien trazados y a pesar de que si bien los planos largos en cuestiones de montaje no ayudan mucho, sí ayudan en cuestión de la construcción y la composición. Digo, creo que es muy interesante ver cómo la cámara se mueve de un plano cerrado a un plano abierto y después regresamos a un plano medio, lo cual pues sí, no deja de ser algo digno de admirar y que sí aporta a un tono y a una creación estética bastante interesante. Pero repito, creo que la película en superficie es bonita, pero en el interior pues no, la neta sí deja mucho que desear. ¿Por qué? Bueno, primero que nada la historia, y creo que si bien puede ser atrapante para algunos, a mí no me enganchó. ¿Por qué? Porque nuestro protagonista es pasivo, nuestro protagonista es arrastrado siempre por la historia a tomar decisiones, y no les miento, la historia central inicia a los 50 y cacho minutos, casi a la hora. Me estás hablando que todo lo anterior era una construcción de mundo para apenas llegar a un incidente desencadenante que va a la mitad. Bueno, bro se creyó Rocky para que le saliera bien, pero aquí no salió bien, la verdad, porque la vida de Mickey no es interesante, simple y sencillamente es cubierta con una voz en off que nos explica todo y pues sí, realmente no hay mucho más, no hay conflicto, Mickey no tiene una meta, no tiene miedos, no tiene mucho más en esta historia, por lo que se siente muy vacío y ya cuando entras a la segunda mitad, que es cuando empieza a pasar un poco más de acción, un poco más de movimiento, conflictos, choques de intereses entre los personajes y sobre todo revelaciones de los mismos, pues ya te perdió la película. ¿Por qué? Porque repito, no tiene una base sólida y además los payoffs no acaban siendo lo suficientemente interesantes, digo, o sea, para que al final Mickey destruya la máquina, pues nunca se había puesto algún conflicto entre él y su clonación,
nunca se había puesto ese desencadenante que, ok, hubiera algo en el interior de Mickey que le causara conflicto con eso, o no tenía tampoco un antagonismo con el villano principal que es el personaje de Mark Ruffalo. Y pues sí, realmente no se notan muchas conexiones con Mickey más allá de ser arrastrado por la historia y llevado por otros personajes de punto A a punto B. Repito, esto se debe a que no tiene motivación. Las actuaciones pues realmente no me parecieron tampoco interesantes, precisamente porque los personajes no están bien construidos en una narrativa y sobre todo porque pues sí, no tienen muchos rasgos. Digo, en esta ocasión Robert Pattinson pues solo parece el chico gritón, y creo que cuando un poco se mejora esto es cuando sale Mickey 18, que bueno, es como esta especie de contraposición antagónica, pero no tanto, porque no deja de ser una versión de él, y hasta pasada la mitad es cuando adquieren como la motivación de matar al malo, pues porque sí hay que matar al malo, y pues ya, o sea, no hay mucho más que decir, si soy sincero. Repito, esto mismo que están planos desde la escritura se refleja en estas actuaciones unidimensionales. Uno siempre es gritón, el otro siempre es súper serio y edgy, y pues sí, no creo que sea algo muy interesante en cuanto a su dinámica. Por último, la edición, y es que si bien hablé de los planos largos y que en cuestión fotográfica están muy bien trazados, creo que en cuestión de duración pues sí son excesivos. Realmente nunca sientes la intensidad de un relato como este. Digo, alguien que vive y muere y que a cada rato se la pasa repitiendo todo eso, pues debería de tener un poco más de frenesí, debería de ser un poco más alegre, porque también se busca un tono de comedia. No, el hecho de tener planos de 2 minutos, 3 minutos, en un principio te puede funcionar para decir que su mundo es aburrido, tedioso y opresivo, pero después, para el ritmo que ocupa la historia, hubiera estado muy interesante que hubiera habido una progresión en el montaje. Esos planos de 2-3 minutos se hubieran recortado a 1 y después los recortamos a 30 segundos, por ejemplo. Pero repito, creo que intentaron hacer a esta película una especie de propuesta interesante también en la edición, pero acabó siendo tediosa, lenta y fastidiosa. Pero bueno, déjenme saber lo que opinan ustedes en la caja de comentarios. ¿Les gustó o no? ¿Qué hubieran cambiado? ¿Qué hubieran dejado igual? ¿La dejarán pasar o la irán a ver? Háganmelo saber, que yo los estaré leyendo en los comentarios. Y bueno, ahora sí, sin más que decirles, yo me despido, no sin antes recordarles que no dejen de ver cine.